Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hacer un video relacionado con las aplicaciones de las desigualdades. Si tú eres estudiante de ingeniería o cualquier área relacionada con el cálculo, quizá de repente te hayas preguntado, pues, ¿para qué me sirven las desigualdades? Quizá cuando tú ves estas ecuaciones que están del lado derecho, te hagan sufrir o te provoquen aburrimiento. Entonces el día de hoy vamos a ver 5 aplicaciones que tienen las desigualdades en el mundo real para que te pongas a trabajar y veas realmente las utilidades de lo que estás aprendiendo. Número 5. En ingeniería civil. Esas 3 imágenes que tienes en pantalla son edificios de primer mundo. Para que un edificio de este tipo funcione, se requiere evitar que falle o que se desplome debido a las cargas que se apliquen sobre él. Como la resistencia se define como la capacidad de una estructura para resistir cargas, vamos a decir entonces que las cargas que una estructura es capaz de soportar deben de ser menores que la resistencia que la estructura posee, o que las cargas que una estructura es capaz de soportar deben ser mayores que las cargas que realmente se le están aplicando a la estructura. A esto se le considera un factor de seguridad, es decir, que la resistencia de la estructura debe ser mayor que las cargas que se le están aplicando. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo en el que tenemos una viga rectangular que se somete a flexión pura con una sección transversal de 100 milímetros por 300 milímetros. En cierto punto de la viga, el esfuerzo máximo de flexión es de 10 megapascales y la viga completa se mantiene en la región elástica y es homogénea. Determinar el momento máximo que la viga puede soportar en esa sección. Entonces, lo primero que se hace en este tipo de problemas es calcular el momento máximo que se puede soportar con esta expresión de aquí, para lo cual requerimos el esfuerzo máximo, el momento de inercia, y este valor de C es la distancia desde el eje neutral hasta el punto más alejado de la viga, que serían 150 milímetros en nuestro caso. Vamos a sustituir en donde el momento máximo va a ser igual entonces a el esfuerzo máximo de flexión, que en este caso son 10 megapascales. Vamos a multiplicarlo por el momento de inercia, que se calcula como un doceavo de la base por la altura al cubo sobre 12. Un doceavo de la base por altura al cubo, que sería esta parte de aquí. Tendríamos 225 por 10 a la 6 milímetros a la 4, y entonces lo vamos a dividir entre C, que serían 150 milímetros. Esto nos va a generar un valor de momento máximo de 15 por 10 a la 6 newtons por milímetro, o si lo convertimos a 15 kilonewtons por metro. Entonces el momento que se aplica a la viga tiene que ser menor a 15 kilonewtons por metro. Por lo tanto, ¿en dónde está la desigualdad aquí? Pues que el momento que tú apliques debe ser menor a 15 kilonewtons por metro. Si no sabes trabajar con desigualdades y te llegas a equivocar en esto, puedes provocar que esta estructura falle. Y entonces, ¿qué pasa si yo no sé trabajar con desigualdades? Pues vamos a preguntarle al encargado de esta estructura que se desplomó porque no se calculó adecuadamente. Quizá de pronto no se trabajó con desigualdades y se igualó la carga que podía soportar la estructura a las cargas que se le aplicaron. Aquí está una de las consecuencias de no trabajar o no saber usar desigualdades. Número 4. En ingeniería industrial es muy común eficientizar u optimizar procesos. Empresas como Sabritas, Bimbo o Fender, entre otras, tratan de minimizar los costos para incrementar sus utilidades. ¿Qué pasa si una empresa desea determinar si se deben producir sus propios empaques o comprarlos de una empresa a 1.10 dólares cada uno? Producirlos incrementa los costos $800 al mes y el costo por material y mano de obra será de 60 centavos por empaque. ¿Cuántos empaques debe usar la empresa al mes para justificar la decisión de fabricarlos? Aquí tenemos algunas consideraciones. Vamos a decir que X es la cantidad de empaques, 1.10 por X es el monto total si la empresa compra a su proveedor, y 0.6X más 800 es el monto total si la empresa los produce. Es decir, esta primera ecuación nos dice cuánto va a gastar la empresa si le compra los empaques a un proveedor, y esta segunda ecuación nos dice cuál es el costo de que la empresa produzca sus propios empaques. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que los costos de que la empresa los produzca sean menores que el costo que se requiere para comprarlos a un proveedor.
De aquí vamos a resolver nuestra desigualdad. Vamos a pasar las x del lado derecho, los coeficientes del lado izquierdo, y entonces al hacer esta diferencia tenemos 800 menor a 0.5x. Despejemos x, el 0.5 va a pasar dividiendo, nos va a quedar 1600. ¿Qué nos dice esta expresión? Nos dice que x debe ser mayor a 1600. Si x es la cantidad de empaques, para que podamos eficientizar, tenemos que entonces generar más de 1600 empaques al mes para justificar el fabricarlos. Es decir, si nosotros necesitamos como empresa más de 1600 empaques, nos convendrá fabricarlos y de esa manera podremos reducir los costos e incrementar nuestras utilidades. Entonces, esto se verá reflejado en un incremento en el beneficio para nuestra empresa y podremos tener dinero adicional a nuestros ingresos usuales. Ahora, ¿qué pasa si tú no sabes trabajar con desigualdades y no sabes optimizar o eficientizar un proceso? Pues vamos a preguntarle a una empresa que tiene experiencia. Vamos a preguntarle a Blockbuster. Ah, es cierto, ya no podemos preguntarle porque ya no existe. Entonces, si no sabes trabajar con desigualdades, puedes generar que tu empresa llegue a la quiebra por no saber utilizar sus recursos adecuadamente. Número 3. Ingeniería electrónica. Aquí te presento 3 marcas famosísimas relacionadas con electrónica: Apple, Sony y Huawei, que básicamente trabajan con circuitos. Sus principales enfoques es trabajar con circuitos para eficientizarlos, hacer dispositivos cada vez más pequeños y más potentes. Entonces aquí tenemos un circuito al que se le desea calcular la resistencia para que el relay se active. Tenemos entonces nuestro circuito. Nuestros datos es que el relay tiene una resistencia de 75 ohmios, la fuente de voltaje son 9 voltios y tenemos un transistor aquí con un valor de beta de 30, un voltaje de la base al emisor de 0.6 voltios y un voltaje del colector al emisor de 0.2 voltios. Tenemos nuestra primera malla que vamos a empezar a analizar, en la que el voltaje va a ser igual a la resistencia del relay por la intensidad de corriente, IC, más el voltaje del colector al emisor. Entonces vamos a sustituir nuestros valores, 9 voltios, 75 y el punto 2, y vamos a despejar la intensidad de corriente en el punto C, o la intensidad en el colector, que será entonces de 117 miliamperios. La corriente de base será entonces igual a la intensidad del colector entre beta, que serían 3.9 miliamperios, y la malla de base tendrá entonces esta característica: el voltaje será igual a la resistencia de este dispositivo aquí, o esta resistencia, por la intensidad de la base más el voltaje de la base al emisor. Entonces sustituimos nuestros valores y encontraremos que la resistencia es de 2147 ohmios. Sin embargo, este valor no es un valor comercial y por lo tanto tiene que ser inferior al calculado para que se cumpla la condición de saturación. Entonces nuestra resistencia debe ser menor a esta cantidad y vamos a colocar entonces una resistencia comercial de 1800 ohmios. Aquí tenemos nuestro ejemplo de desigualdad, en donde hemos encontrado que nuestra resistencia debe ser menor a este valor, por lo tanto es un intervalo abierto. ¿Qué pasa si no sabes trabajar con ese tipo de situaciones o desigualdades y generas un problema en el circuito que estés trabajando? Pues que puede provocar accidentes como el que te muestro en pantalla, que tu dispositivo explote y pues produzcas daños severos a los usuarios de tus dispositivos o productos por no saber trabajar con desigualdades. Número 2. Ingeniería aeroespacial. Ingeniería aeroespacial es una de las aplicaciones más importantes de las desigualdades porque es la que va a permitir determinar las velocidades y por lo tanto la resistencia y aditamentos que tengan tus dispositivos o elementos como aviones o transbordadores en el caso de la NASA. Y uno de los elementos fundamentales en esta área es el cono de Mach, que se define como la envolvente de perturbaciones en el medio producidas por un móvil desplazándose a una velocidad superior a la del sonido. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, significa que cuando un dispositivo como un jet se desplaza, empieza a generar ondas de sonido que empiezan a propagarse. Pero cuando ese jet sobrepasa la velocidad del sonido, deja atrás a las ondas. Por lo tanto, su velocidad es mayor
que la propagación de estas ondas y se genera este efecto. Estos círculos son las ondas de sonido y esta envolvente que se forma aquí se le conoce como el cono de Mach. Básicamente, nuestro primer caso sería que este punto rojo sea nuestro jet. Va a estar emitiendo sonidos a intervalos de tiempo regulares con ondas concéntricas, pero cuando empieza a desplazarse a una velocidad menor a la del sonido, las ondas de sonido empiezan a desplazarse de esta forma, pero siguen manteniéndose una dentro de la otra. Pero se van expandiendo mientras que la partícula se mueve. Posteriormente, cuando la partícula se mueve a la velocidad del sonido, las ondas de sonido forman este efecto, y cuando el jet se mueve a un régimen supersónico, es decir, mayor a la velocidad del sonido, se adelanta a las ondas del sonido de esta forma y crea esta envolvente, a lo que le llamamos el cono de Mach. Entonces, ¿en dónde están las desigualdades aquí? Bueno, que nuestras desigualdades tienen que ver con la velocidad del jet, menor al sonido, cercana al sonido, igual al sonido y mayor al sonido. Y también se utiliza en lo que se conoce como el número de Mach para determinar el tipo de flujo: incompresible, subsónico, transónico, supersónico, hipersónico y la hipervelocidad. ¿Qué pasa si yo no sé trabajar con desigualdades y diseño un jet equivocándome y colocando aquí menor o igual o mayor o igual, que puedo provocar accidentes como este tipo? Entonces aquí tenemos otro ejemplo de qué pasa si tú no sabes trabajar con desigualdades o lo tomas a la ligera. Número 1. Ingeniería en sistemas. Todos estamos familiarizados con los videojuegos hasta cierta forma. Empresas famosas como Sony, Microsoft y Nintendo se encargan de diseñar videojuegos a base de programación en diferentes lenguajes, pero que tienen en común que parte de sus códigos tienen que ver con el comparar o utilizar desigualdades. ¿Cómo se pueden utilizar esas desigualdades? Por ejemplo, en la vida de un personaje y cuando debe morir, es decir, cuando su vida es menor a cierto valor, la vida del enemigo o de un jefe, cuando usamos un arma especial, quizá de pronto cuando tenemos mínimo cierta cantidad de puntos es cuando vamos a empezar a utilizar cierta arma o a perder ciertas habilidades. Cuando cambia la animación de caminar a correr, quizá de pronto si tú mantienes presionado el botón de tu control por más de un segundo, la animación cambia de que tu personaje camine a que comience a correr y muchas aplicaciones más. Entonces aquí tenemos un código en el que podemos identificar una desigualdad. Cuando la energía es menor o igual a 0, esto va a generar que la energía en la pantalla sea exactamente igual a 0 y va a generar que la animación de morir se active. En el caso aquí de Mario, cuando entra en contacto con el enemigo, su vida es igual a 0 y se activa la animación de morir. Entonces aquí tenemos dos aplicaciones de las desigualdades en ingeniería en sistema. ¿Qué puede pasar si no sabes trabajar con ellas? Pues aquí te presento dos ejemplos, que te presento la pantalla azul de la muerte, que es el terror de todo programador o ingeniero en sistemas, y del lado derecho tenemos el juego de E.T., una verdadera porquería de juego que falló, entre otras cosas, por su mal diseño y por sus fallas, básicamente porque quizá de pronto alguien utilizó mal desigualdades o no supo programarlo adecuadamente. Entonces la próxima vez que veas un tema en cálculo o tu maestro de álgebra o de cálculo te presente algún tema, hazte la pregunta: ¿para qué me va a servir esto en la vida? Y entonces una vez que lo entiendas te va a motivar a que lo aprendas de verdad. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, comparte y nos vemos en el próximo video.